Si estás pensando en viajar a Egipto, este video es para vos. Te muestro paso a paso cómo recorrer los principales sitios del antiguo Egipto sin perderte en el intento. Desde las ciudadelas y museos del Cairo, donde la historia se mezcla con el caos moderno, hasta los templos monumentales del Luxor, que te dejan sin aliento y sin espacio en la tarjeta de memoria. Y sí, también navegamos el Nilo, porque hay cosas que solo se entienden flotando entre Edfu, Kamumbu y Philae. Además, te doy consejos útiles. Cómo moverte, qué evitar, qué llevar y cómo aprovechar cada etapa del viaje, sin gastar de más ni perder tiempo. Este video no es solo para mirar, es para planear, inspirarte y viajar mejor. Quédate, que empieza la aventura, pero primero suscríbete, nos estarás ayudando a crear más contenido útil y divertido. Apenas aterrizamos en el Cairo, el aire espeso nos envolvió como un velo antiguo. Era como si la historia misma nos respirara en la nuca. Desde la ventanilla del taxi que nos llevó al hotel, vi una ciudad desbordada, ruidosa, viva. En las veredas se vendía de todo. En las calles, la gente se movía como en un caos coreografiado. Y aunque el desorden reinaba, la amabilidad era la moneda corriente. Soy Vivi, bióloga, modelo y viajera. Con mi esposo Dev, geólogo y fotógrafo. Y nuestro hijo Bless, recorremos el mundo buscando historias, paisajes y sabiduría. Cada viaje es una aventura y una lección que compartimos en nuestro blog, laaventura.com.ar. Documentamos no solo lo que vemos, sino lo que aprendemos, porque el verdadero destino es el cambio que ocurre dentro nuestro. Primer día en Egipto, desayuno rápido, mochila al hombro y protector solar. Factor Tutankamón. Hoy vamos a conocer las tres grandes: Keops, Kefren y Miserinos. No son un trío de cantantes de reggaetón, son las pirámides de Giza, esas que jurás conocer por las fotos, hasta que estás frente a ellas y se te cae la mandíbula. Caminamos bajo un sol que no da tregua, como si el mismísimo Ra nos estuviera haciendo spotlight. Empezamos por Keops, la más grande, construida hace unos 4.500 años. Nos acercamos a la base, rodeados de turistas, camellos y vendedores con una diplomatura en insistencia. Mejor no entrar a esta pirámide, hay que pagar un gran adicional y hacer cola. Además, no hay importantes atractivos. Más adelante entraremos a otra pirámide y será fabuloso. Visitamos también el templo del Valle de Kefren, que estaba tan enterrado en la arena que sobrevivió siglos. Este es el complejo funerario y todavía conserva sus bloques de alabastro como si recién lo hubiesen pulido para una gala. Después vino ella, la esfinge, gigante, estoica y con la cara erosionada. Se cree que representa a Kefren después del torbellino de Giza. Llegar a Memphis fue como bajar el volumen del mundo y sintonizar una frecuencia más antigua, más serena. Fundada alrededor del 3050 a.C. por el legendario faraón Menes, el mismo que unificó el Alto y el Bajo Egipto, Memphis fue la primera gran capital del país. Caminamos por el museo al aire libre. Lo más impactante, la colosal estatua de Ramsés II, recostada como si estuviera tomando una siesta de 3.000 años. Mide más de 10 metros y aunque le falta parte de las piernas, su presencia es imponente. También vimos una esfinge de alabastro, más pequeña que la de Giza, pero con una expresión más amable. Partimos hacia Saqqara, a solo 30 kilómetros del Cairo, y ahí estaba la pirámide escalonada de Djoser. Fue diseñada hace más de 4.600 años por un hombre que no era faraón, ni dios, ni influencer, pero terminó siendo las tres cosas. Imhotep diseñó esta pirámide como una escalera al cielo para su rey, su amigo Djoser. También escribió artículos sobre medicina con tanta visión que siglos después fue divinizado.
El complejo es enorme. Patios ceremoniales, columnas que imitan troncos de palmera, muros que simulan murallas de adobe. Allí sí entramos a la pirámide. Bajamos por un pasadizo de piedra hasta la cámara funeraria original, donde alguna vez descansó el cuerpo del faraón en un sarcófago de granito. Volamos desde el Cairo a Luxor y el calor nos recibió como un abrazo de momia recién salida del sarcófago. Pero ahí estábamos, valientes y acalorados, listos para enfrentar uno de los complejos más impresionantes del antiguo Egipto, el templo de Karnak. Karnak es más que un templo, es una ciudad de piedra, un rompecabezas colosal construido durante más de 1500 años por más de 30 faraones. Caminamos entre columnas de 21 metros de alto en la gran sala hipóstila, donde uno se siente como una hormiga con jet lag. Este templo estaba dedicado a la tríada tebana: Amón, el dios del sol y el aire; Unamut, su esposa, la madre universal; y Jonsu, su hijo, el dios de la luna. Por la tarde, cuando el sol bajó medio grado, gracias Ra, visitamos el templo de Luxor, conectado a Karnak por la famosa avenida de las Esfinges. Este templo fue ampliado por Ramsés II, ese faraón que dejó su firma en más monumentos que un grafitero con insomnio. A diferencia de otros templos, Luxor no estaba dedicado a un dios, sino al concepto de realeza divina. Se cree que allí se celebraban las coronaciones simbólicas de los faraones. Después de un día intenso, embarcamos en el Pioneer, nuestro hogar flotante por los próximos días. El Nilo nos recibió con su calma milenaria. Dicen que hay más de 500 cruceros fluviales navegando por el Nilo, todos de fabricación local, y aunque algunos parecen salidos de una novela de Agatha Christie, el nuestro tenía lo justo: camarotes cómodos, cubierta panorámica, buena comida y café. Muy temprano, cuando el sol apenas asomaba entre las palmeras, desembarcamos en Edfu para conocer el templo de Horus, el dios halcón, protector del faraón y azote de Seit, el dios del caos. Este templo es uno de los mejor conservados de Egipto, construido entre el 237 y el 57 a.C. Sus muros narran, como un cómic de piedra, la épica batalla entre Horus y Seth. Dev, con su ojo de fotógrafo, no paraba de capturar relieves donde Horus aparece con su corona doble, lanzando rayos de justicia divina. Entramos por un pórtico monumental flanqueado por dos estatuas de Horus en granito negro. Una de ellas, con mirada severa, parecía decir: «No toques nada, turista». Por la tarde llegamos a Kom Ombo, un templo único por su simetría perfecta. Está dedicado a dos dioses opuestos: Horus, el viejo, y Sobek, el cocodrilo. Sí, un cocodrilo. En el museo contiguo vimos momias de cocodrilos reales, perfectamente conservadas. Algunos parecían listos para volver a nadar. El templo tiene dos entradas, dos salas hipóstilas, dos santuarios, todo duplicado, como si los arquitectos no quisieran ofender a ninguno de los dos dioses. Como Jumumbu, también guarda un tesoro inesperado, un relieve con lo que parecen ser instrumentos quirúrgicos: pinzas, sierras, bisturíes, todo tallado en piedra hace más de 2000 años. Terminamos el día en la cubierta del Pioneer, viendo cómo el sol se hundía en el Nilo como una moneda en un pozo de deseos. Seguimos curso hacia el sur, deslizándonos por el Nilo a la altura de Esna. Cruzamos una de las famosas esclusas del río, una especie de ascensor acuático que nos hizo sentir como en una atracción de parque temático. Finalmente llegamos a Asuán, una ciudad que vibra distinto, más tranquila, más cálida, más Nubia, a pocas cuadras del puerto. Visitamos una joyita que muchos turistas aún no conocen: el templo de Isis en el centro de Asuán, recientemente restaurado y abierto al público después de más de un siglo de olvido. Fue descubierto en 1871
pero permaneció cerrado hasta hace poco. Es pequeño, de piedra arenisca, con relieves delicados y una atmósfera íntima. Entrar ahí fue como descubrir un secreto bien guardado. Pero el plato fuerte del día fue el templo de Philae, al que se accede en lancha, navegando por las aguas tranquilas del lago Nasser. El templo está ubicado en una isla donde fue trasladado piedra por la UNESCO para salvarlo de la inundación provocada por la construcción de la presa de Asuán. Y menos mal que lo hicieron, porque es uno de los lugares más hermosos que vi en mi vida. Philae fue un centro de culto a Isis, la diosa del amor, la magia y la maternidad. Sus muros cuentan la historia de cómo revivió a Osiris y dio a luz a Horus. El templo fue construido durante la época ptolemaica y ampliado por los romanos. Así que es una mezcla fascinante de estilos. Caminamos entre columnas con capiteles florales, patios con relieves intactos y santuarios donde aún se siente la devoción. Volvimos a Cairo en avión y visitamos la ciudadela de Saladino, una fortaleza medieval construida en el siglo XII por el mismísimo Salah ad-Din. Sí, el mismo que enfrentó a los cruzados. La ciudadela domina el Cairo desde lo alto de las colinas de Mokattam y durante casi 700 años fue el centro del poder egipcio. Caminamos por sus murallas, visitamos la mezquita de Muhammad Ali, también conocida como la mezquita de alabastro, con sus cúpulas brillando al sol. Desde allí, la vista de la ciudad es tan impresionante como caótica. Minaretes, antenas, palmeras y tráfico, todo en una misma postal. Después, el Museo Egipcio de Tahrir, ese clásico con alma de archivo y vitrinas que crujen. Aunque muchas piezas ya fueron trasladadas, todavía conserva joyas arqueológicas y estatuas colosales que parecen observarte. Pero lo más impactante fue el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, en Fustat, moderno, bien curado, con una museografía que respira. Allí vimos la famosa sala de las momias reales, donde descansan Ramsés II, Hatshepsut y otros faraones. Octubre es oficialmente época templada, lo cual quiere decir que en el Cairo transpirás con dignidad, pero cuando subís a un crucero por Asuán, el sol te cocina como si fueras parte del menú turístico. Mi consejo: pack veraniego, bikini, bermudas, remeras ligeras y sombrero. Pero ojo, porque a la noche el desierto te da el abrazo frío de Tutankamón y baja hasta los 17. Primera regla de oro en Egipto. El regateo no es solo tradición, es arte. Si no negociás, terminás pagando una taza made in China con jeroglíficos a precio de televisor. Y no aceptes regalos, porque lo que empieza con un es, para ti mi amiga, termina con una persecución egipcia. Acostúmbrate a los controles de seguridad. Están en los hoteles, los museos y hasta en el baño. No te están espiando, te están cuidando que tu viaje sea seguro. Siempre tené cambio chico para las propinas, los baños, los cafés, los taxis y hasta para quien te sonríe de más y te dice que tenés ojos de Cleopatra. Las propinas no son sugerencia, son parte del sistema solar egipcio. Guías, mozos, botones, todos cuentan con ellas. Y si tenías miedo de que Egipto rompiera tu presupuesto, tranqui, los costos dentro del país son sorprendentemente accesibles, desde platos locales riquísimos por el equivalente a un café en Europa, hasta entradas a templos que valen cada centavo de historia. Vivís una experiencia de película sin hipotecar el camello. Egipto nos dejó más que recuerdos, una carpeta llena de fotos con cara de no puedo creer que estoy acá, pero sobre todo nos dejó esa sensación de haber mirado al pasado y que el pasado te devuelva la mirada. Cambiamos mapas por intuición y agendas por momentos que no entran en ningún itinerario. ¿Valió la pena? Como diría cualquier faraón, por Anubis,
Sí, porque viajar es el alimento del alma.